En el grupo que yo coordino, que se llama Green UGR, Colaboratorio sobre culturas digitales en Ciencias Sociales y Humanidades, organizamos una jornada que la llamamos Ciencias Sociales y Humanidades Digitales en la Universidad de Granada. Esto fue justamente en esta fecha, sí, si esto justo, es 15 y yo creo 16, que igual, 14 o 15, sí, fueron 2 días así. también, seguidas de un DATCAM, una desconferencia que hicimos al día siguiente. Y en ellas, pues tuvimos como conferenciantes, al margen de numerosas mesas redondas, a Antonio Rodríguez de las Heras, tuvimos a Vicente Luis Mora y tuvimos a Nuria. Bueno, pues ahí continuamos fraguando la idea de poder generar un espacio similar, ¿no?, de encuentro. Esto al final nos remontamos a México en mayo, ¿no?, en el que volvimos a hablar del tema y ya surgió la denominación del sur. Y planteamos la posibilidad de que el evento fuera un evento itinerante, en esta ocasión en Málaga, ya con esta denominación, y bueno, pues el objetivo es poder generar algo que se sustente en el tiempo y que genere nuevos centros de pensamiento en torno a las culturas digitales en la academia, ¿no? Entonces, bueno, Sí, un poco ese es el relato. Cuando nos encontramos en México, y ahora explicaré por qué apareció esa idea del sur, pensamos eso, que sería bueno que ya que estábamos tan cerca y compartíamos una misma idea de que eran o que podían o que debían ser las humanidades digitales y las ciencias sociales, que sería muy bueno pues establecer sinergias comunes y empezar a trabajar de una manera colaborativa y conjunta. Precisamente yo en esa fecha me encontraba preorganizando lo que también está aconteciendo hoy, que es la primera reunión anual que tenemos de la Red de Estudios Digitales sobre la Cultura Artística, que se constituyó en Málaga en junio del 2013. Pues una serie de personas, sobre todo del ámbito de la cultura artística y de la historia del arte, nos reunimos en Málaga, me parece fue 20-22 de junio, para reflexionar conjuntamente sobre qué pasaba en el ámbito de la historia del arte, de la cultura artística, los medios digitales, la tecnología computacional, cuál era nuestro presente, cuáles eran los retos con los que nos confrontaba el futuro y qué íbamos a hacer nosotros pues, para responder a esos desafíos y a este presente en el que nos encontrábamos. Y una de las ideas que surgió y que finalmente se materializó con la ayuda de la Universidad de Málaga fue constituir la primera red de estudios la primera red internacional de estudios digitales sobre la cultura artística, y el primer compromiso que adoptamos fue dar visibilidad y dar materialidad a la red y tener al menos un encuentro anual. Y este es el primer encuentro anual que vamos a tener desde esta fecha de constitución. El por qué conectamos Esteban y yo de una manera tan rápida y tan buena, bajo mi punto de vista, tiene que ver con esto, tiene que ver con una visión muy particular y muy similar que tenemos ambos de qué es esto de las ciencias sociales y las humanidades digitales. Para nosotros no es solamente una cuestión de tecnología o de hacer cosas o de aplicar tecnología computacional para analizar fenómenos culturales o fenómenos que tienen que ver con el campo de las humanidades, sino que sobre todo implican un horizonte crítico. Un horizonte crítico para pensar la cultura, los fenómenos sociales desde otra perspectiva y de otro punto de vista. Y sobre todo para dotar de pensamiento crítico a lo que acontece en el ámbito de la cultura digital. Y la conferencia que acabamos de tener de José Luis de Vicente es uno de los mejores ejemplos que podíamos tener de esto que la Liu llamaba en su momento las humanidades digitales críticas, es decir, desde qué punto de vista nosotros podemos utilizar el pensamiento humanístico con ese componente de interpretación, de carácter subjetivo, de pensamiento situado, de incertidumbre, de ambigüedad, de discontinuidad, para analizar lo que acontece en el ámbito de la cultura digital desde otros parámetros, como muy bien ha salido en el debate anterior, no solamente utilizando parámetros cuantitativos, sino también lo que tiene que ver y lo que es connatural al pensamiento humanístico, que es el carácter interpretativo, subjetivo, situado, discontinuo, ambiguo, etc. Y esa idea que los dos compartimos de qué pueden ser o a qué deben aspirar las humanidades digitales, no solamente una cuestión de tecnología, sino de pensamiento crítico, fue lo que nos unió en esta aventura. Y en concreto,
Lo que nos unió en esta aventura, y ya empezamos a ver el por qué hemos utilizado esta etiqueta de humanidades digitales del sur, el primer pensamiento crítico que se desarrolla en el ámbito de las humanidades tiene que ver con las propias humanidades digitales, es decir, cómo se está constituyendo este nuevo territorio, este nuevo ámbito disciplinar que ahora llamamos, aunque es muy antiguo, pero ahora llamamos humanidades digitales. Y desde el propio contexto de las humanidades digitales, hace un par de años empezaron a emerger una serie de voces que empezaron a ver críticamente las estructuras de poder y las relaciones de poder y la configuración geopolítica en la que se estaba conformando este nuevo territorio de las humanidades digitales. Por ejemplo, Alex Hill, que es un investigador de la Universidad de Columbia, que está muy implicado en el ámbito de las humanidades digitales, empezó a utilizar esta etiqueta de guerrilla the age, es decir, como una manera de sabotear, ¿no? Lo que decía antes José Luis, ¿no? Sabotear o hacer una crítica de las humanidades digitales desde dentro de las propias humanidades digitales. Por supuesto, este pensamiento crítico también se desarrolla en otros contextos, ¿no? O en otros marcos. Y, de hecho, las humanidades digitales postcoloniales actualmente tienen un desarrollo bastante fuerte en Estados Unidos y también en algunos puntos de Europa, que en realidad es aplicar el pensamiento y la teoría postcolonial para pensar en lo que acontece en el ámbito de la cultura digital desde esos puntos de vista. Pero a nosotros lo que más nos interesaba es cuando se empezó a ver que este campo promisorio de las humanidades digitales como un ámbito en el que todos podían participar, que apostaba por el conocimiento abierto, que apostaba por lo global, pues ni eran ni tan abiertas, ni tan globales, ni tan multiculturales como en un principio pretendían ser, ¿no? Esta, por ejemplo, es la alianza de las organizaciones de humanidades digitales, es decir, es como la gran cabeza visible y organizadora de las humanidades digitales en el mundo, que está conformada pues, por una serie de asociaciones. Y si veis, las asociaciones que forman parte del ADO, que es ahora mismo lo que gobierna las humanidades digitales en el mundo, son todos asociaciones anglófonas y anglosajonas, fundamentalmente. Bien, porque incluso la European Association for Digital Humanities es anglosajona tanto en su configuración como en el propio idioma que están utilizando. Este artículo, publicado por Maguindaco en el año 2013, también era muy significativo, porque era el primero en el que empezaba a poner el acento en que esto de las humanidades digitales no era un grupo de amigos que se habían constituido y que tenían una serie de intereses comunes, una serie de investigaciones comunes, sino que eran ya estructuras de poder con una serie de personas muy significativas en esos elementos o en esos comités y en esas organizaciones de decisión, y que, de acuerdo con el gráfico que se mostraba en ese artículo, el predominio geopolítico y cultural volvía a ser anglosajón y además de unos países muy concretos como eran Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Francia menos, porque Francia ya la curva era menor. Y a esto también se unió en ese mismo año un artículo de Domenico Fiormonte en el que también hacía hincapié en esos desequilibrios geopolíticos, culturales, territoriales que se estaban dando en el ámbito de las humanidades digitales. En este gráfico lo que se mostraba sobre todo era el número de representantes que había en cada uno de los comités de decisión que conformaban ese territorio de las humanidades digitales, y nuevamente lo que se ponía de manifiesto era lo que ya habíamos visto, ¿no? ese predominio. Este es otro gráfico en el que nuevamente pues, se veía en esa distribución geopolítica de los centros de humanidades digitales pues, una distribución muy desigual con respecto a lo que acontecía en otras partes del mundo que estaban absolutamente despobladas. Por supuesto, dentro del ámbito de las humanidades digitales empezaron a desarrollarse iniciativas para poder ir avanzando a ese concepto más global de humanidades digitales donde estamos todos, donde cabemos todos y donde todos tenemos voz. Y no solamente entonces empezar a
compensar ese predominio o esos desequilibrios que se habían dado en la configuración geopolítica que veíamos antes. Y una de esas iniciativas fue el Global Outlook o la Global Digital Humanities, que lo que busca era justamente, y sí, porque es uno de los proyectos que siguen estando en activo, es trabajar por esas humanidades digitales más globales, multiculturales, multilingües, etc. Claro, pero aquí surge un debate importante, porque esta idea de las Global Digital Humanities nace en el seno de esta organización mundial con predominio y control norteamericano, del Reino Unido y de Canadá, como una política de arriba a abajo. Es decir, nosotros que ahora tenemos, no quiero utilizar la palabra poder, pero el control o el gobierno de las comunidades digitales, queremos abrirnos a otras comunidades que vengan a esta gran sombrilla, ¿no?, a este gran paraguas que es el ADO y las humanidades digitales. Bien, otros proyectos donde se intentaban poner en evidencia que las humanidades digitales no es solamente lo que ocurre en los países predominantes, sino que había otros lugares y otros contextos en el mundo mundial donde se estaban desarrollando proyectos de humanidades digitales. Bien, como decía, el proyecto de Global Outlook tenía su punto bueno y era empezar a tomar conciencia de que efectivamente hay otros contextos, otras colectividades, otros espacios que estaban trabajando desde el punto de vista de las humanidades digitales, pero la desventaja que tenía desde ciertos puntos de vista es que seguía siendo un proyecto ideado, configurado y gobernado desde las instancias del poder o desde las instancias predominantes. Y empezamos a pensar que el problema radicaba ahí, es decir, que cuando queríamos empezar a establecer un mundo más global para las ciencias sociales y las humanidades digitales del sur, no se podía ver desde un único punto de vista, sino que había que verlo desde múltiples puntos de vista, es decir, de donde se producían esos proyectos, esas iniciativas, porque al mirarlo desde otros puntos de vista, el mapa se configuraba de otra manera completamente distinta. Así que, por ejemplo, en esta parte de la izquierda es el mapa de Centernet, que es el mapa de Centernet, es como una instancia oficial del ADO que registra todos los centros que trabajan sobre humanidades digitales en el mundo. Y clarísimamente vemos dónde se concentra, ¿de acuerdo? Y en España pues simplemente, solamente aparecen 2, y en América Central, México, prácticamente nada. Sin embargo, cuando empezamos a recopilar datos, y volvemos otra vez a los datos, con otros criterios, y ya no utilizamos como criterio el centro, es decir, qué centros, qué instituciones están trabajando sobre humanidades digitales, sino qué personas, qué grupos de investigación, qué personas individualmente están trabajando sobre humanidades digitales, se configura otro mapa completamente distinto, que es el que tenéis a la derecha, que es un mapa configurado y diseñado en su recogida de datos y su estructura por Elika Ortega, que es una investigadora de Cultureplex de la Universidad de Western Ontario, que es uno de los centros más interesantes ahora mismo que están trabajando en humanidades digitales. Con lo cual vemos que los relatos que nos cuentan esos dos mapas son completamente distintos, porque el criterio desde el que se han configurado son distintos, porque en el caso del mapa de Elika está configurado pensando en cuál es la realidad de cómo se investiga en humanidades digitales en contextos diferentes a los anglosajones, a los americanos y al Reino Unido o Canadá, ¿vale? Que era el punto de vista que se había tomado de cómo se investiga en humanidades digitales en estos contextos territoriales para construir un mapa. Elika cambia el punto de vista y dice, bueno, ¿cuál es la realidad de las humanidades digitales en los países de habla española? Es este punto de vista, pues este es el criterio que yo voy a elegir para configurar el mapa. Y como vemos, el mapa es distinto. Y realmente esa fue la idea de empezar a etiquetar ciencias sociales y humanidades digitales del sur. Es decir, el convencimiento que el contexto desde el que pensamos y el contexto desde el que realizamos la investigación y el contexto desde el que nos aproximamos a los fenómenos culturales que queremos analizar o sobre los que queremos pensar, influye muchísimo en la manera en la que construimos ese conocimiento, en la manera en la que lo compartimos, en la manera en la que lo reflexionamos. Y la idea de este foro, que
esperamos que este sea simplemente el primer encuentro y que podamos seguir manteniéndolo en el futuro con iniciativas varias, es ese. Es decir, empezar a mirar el campo de las ciencias sociales y de las humanidades digitales desde la idiosincrasia del sur. Y aquí el sur entendido no solamente desde el punto de vista geográfico, efectivamente estamos en Málaga, estamos en el sur de España, Granada también está en el sur de España, sino en un sentido geopolítico simbólico, es decir, el sur como algo diferenciado a lo que acontece, ¿no?, en el mundo norte. ¿Bien? Por eso para nosotros es muy importante la conexión con América Latina, que de hecho las asociaciones de América Latina iban a participar en este foro, pero como no tenemos streaming en la sala, pues finalmente hemos tenido que abandonar esa iniciativa. Y por supuesto la cuestión de la lengua. Porque si bien es cierto que estas organizaciones de humanidades digitales son teóricamente multilingües y de hecho uno puede presentar sus comunicaciones en estos congresos internacionales en su lengua, sin embargo luego no es cierto porque tenemos asumido que es una conciencia compartida de que la lengua franca que utilizamos para comunicarnos en eventos internacionales es el inglés. Nosotros pensamos que eso es una construcción cultural, que el inglés sea una lengua franca y que será una lengua franca en la medida en que dejemos que sea una lengua franca y contribuyamos a que siga siendo una lengua franca. Así que el año pasado hicimos esta iniciativa en el Congreso Nacional de Humanidades Digitales de Lausanne, que fue hacer una presentación en español. Fue muy comentada, sobre todo por lo exótico de una conferencia internacional hacerla en español, pero lo más interesante no fue que la presentación de la comunicación fuese en español, sino que fuimos capaces de buscar medios para que la gente que estaba en el auditorio y que no hablaba español comprendiera perfectamente lo que se estaba contando, tal es así que incluso luego surgieron preguntas. Y se habló todo en español. Pero fuimos capaces de, con los medios digitales, encontrar alternativas para que la gente que estaba allí y la gente que no estaba allí, sino que lo estaba siguiendo por Twitter y por Facebook, fuese capaz de entender y de comprender el hilo de lo que estábamos contando. Por tanto, claro que podemos ser multilingües. Y el ser multilingüe es una cuestión fundamental, porque como todos sabemos, la lengua no es solamente un vehículo de comunicación, es un vehículo de identidad cultural y de construcción de pensamiento. Y ese era también uno de nuestros objetivos en esta jornada, es decir, darle visibilidad al español o al castellano como lengua de comunicación y sobre todo como lengua de producción, de conocimiento y como elemento que compartimos determinadas comunidades, determinados colectivos para poder comunicarnos y para poder experimentar y, como digo, construir esa realidad. Sí, espérate. Bueno, y un último minuto, mostraros una iniciativa que en este sentido... esto es aquí. Una iniciativa, quizá alguno la conoceréis, en la que llevamos trabajando pues ya casi un año, que es el Atlas de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales. Más que nada entenderlo como un artefacto pues, para encontrarnos, para localizar gente, proyectos o centros que puedan resultar de interés. El modo de identificar a la gente que está en él pues, es la autoidentificación, es decir, la gente que decide que debe de estar, en algunos casos si se separa radicalmente de lo que de una manera amplia podemos entender como la filosofía de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales pues se les comenta, ¿no? Pero bueno, generalmente no es esa la situación. Y bueno, si os fijáis, lo que estamos aquí un poco haciendo el retrato de todo aquello que ocurre en otras lenguas distintas del inglés, fundamentalmente español, portugués, pero también tenemos mucho en catalán, por ejemplo, o incluso en italiano. Aquí lo que podéis ver, si se vais a la web, que la tenéis ahí arriba, conforme os acercáis en el mapa, pues aparecerá en la barra lateral el número de casos que se están viendo en ese momento. Por ejemplo, en esta captura, 25 casos de investigadores, 12 proyectos, 6 centros, etcétera, ¿no? Ahí está la captura también de esa pantalla. Y luego, para cada uno de los casos, lo que hacemos es conectarlos entre sí. Entonces, este es José Manuel Lucía, tiene una conexión con el Banco de Imágenes del Quijote. Ambos están geolocalizados
y lo que pretendemos es que estas relaciones pues den pie de alguna manera también a algo de serendipia, ¿no? A la hora de entablar conexiones y posibles colaboraciones. Estas son las páginas que cada uno tiene y bueno, pues invitaros a que si no estáis, que dejéis vuestro perfil y nosotros lo meteremos ahí prácticamente en 24 horas como tarde y incluso si alguien se anima a ayudar a mapear, pues directamente que lo diga, le mandamos un usuario y él mismo mete los casos que hagan falta, ¿no? Entonces creemos que puede ser un instrumento importante para visibilizar lo que se hace en la comunidad en español, ¿no? Y bueno, pues ya está, básicamente esto es. Acabo también mostrando el cartel del año pasado, más clásico, en Granada veis, somos más clásicos que aquí, pero bueno, en fin. Es que hemos tenido un muy buen diseñador, ¿eh? Sí, que hay que nombrar a Javi Tenor, que nos ha hecho una página web y un cartel excelente. Muy bien. Pues nada. Pues nada, si queréis tener alguna duda o lo que sea, a vuestra disposición quedamos en todo lo que queda de jornada, ¿vale? Muy bien. Y muchísimas gracias por venir. Pues ya sin solución de continuidad vamos a la mesa redonda. Vale, y tú si quieres que las cargamos, sí, yo voy a cargar ahora mismo la mía también. ¿Dónde Y Pedro, está, a ver. está el sonido? No sé, espera un momentito. ¿Cómo está aquí? Ah, bueno, está aquí. Ah, sí, porque lo acaba de... Hola. ¿Qué tal? Yo soy Isidro. Soledad. Voy a cargar un PDF porque no me he leído antes. El audio aquí, ¿cuál será? El ratón. Ah, audio hay aquí. Será este, ¿no? Mira, aquí hay un cable de audio. Si lo necesitáis. Ah, yo no, porque yo... Entonces lo que hacemos es que nos ponemos aquí cuando nos toque, ¿no? Sí, sí, bueno, antes se ha pasado para allá, o sea, por ejemplo, José Luis ha hablado desde allí y ha cargado esto, lo que pasa es que, bueno, ahora... El cable lo voy a querer. A ver, la primera que... Te lo damos ahora mismo. Sí. Bueno, si llega a todos sitios. ¿Cómo que el orden? No lo sé. El orden primero es Soledad, luego tú, luego Isidro y luego... Entonces, Soledad va a hablar desde aquí primero. Entonces primero lo tenemos que colocar Bueno, aquí. llega a todos sitios. Sí, lo que tenemos que hacer es subir una silla. Juntamos una silla. Pero a ver, ¿qué silla? Porque están conectadas estas. Una silla que esté desconectada. Porque es que aquí estaban unas conectadas con otras. ¿Estaban por aquí? Vale, pues venga. Me voy a poner yo aquí en el medio, ¿te parece? Entonces... ¿Me dejo aquí? No, yo me pongo en el medio. Vale. Esto no sé de quién es y el vaso no sé de quién es, yo tengo mi propio. Sí, efectivamente, aquí está el bajito. ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Empezamos?
¿Sí? ¿Vale? Bueno, buenos días. Soy Fátima Díez, piloto de la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a Nuria y que me haya invitado. Soy miembro de esta red de cultura artística y tengo también un proyecto más o menos digital. Y bueno, eso, quería empezar dando las gracias porque me dé la oportunidad de estar aquí. Quiero pedir disculpas porque tengo un poco de... No sabía que era una gripe, pues no consulté los datos de Google antes, con lo cual no sabía si me la iba a agarrar. Creo que no habría servido de nada, de todas las maneras, nada más que ratificar que me iba a coger la gripe, una pseudogripe o catarro. Y entonces si interrumpo con mi tos, pido perdón desde el principio. Vamos a hacer la primera mesa redonda de las jornadas, que se ha titulado de alguna manera Nuevos modos de producción, construcción, consumo, distribución del conocimiento y del patrimonio cultural. Me acompañan 3 ponentes y yo misma, que luego haré una pequeña postilla muchísimo más clásica que todas las páginas web que hemos visto, que decía ahora Esteban. Quisiera, presento un poco primero, estamos Soledad Gómez, que está a mi izquierda, Isidro Moreno y Pedro Jiménez, ¿no? Entonces, hemos decidido que vamos a hacer una especie de estrofa de soneto A, B, B, A, y entonces va a empezar hablando Soledad, luego le daré la palabra a Pedro Jiménez y después a Isidro, y por último hablaré yo. Soledad es blogger de comunicación cultural y tiene su proyecto, se llama Media Musea, y además trabaja en la Alhambra y se ocupa de la parte digital del museo. Y su presentación se llama Cultura y Patrimonio en el ámbito de la Smart City, nuevos modelos para el siglo XXI. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Me dejan a mí la responsabilidad de iniciar esta mesa redonda y quería hacerlo hablando del tema de la cultura y el papel que juega en el ámbito del nuevo entorno digital inteligente hacia el cual nos estamos ahora mismo prácticamente ya entrando. Hablar de este tema es hablar de presente, pero con una vista puesta ya hacia el futuro. Pero no un futuro lejano, sino un futuro muy cercano, porque aunque muchas de las situaciones y de los elementos tecnológicos que hoy nos pueden parecer que todavía están lejanos, se encuentran ya a la vuelta de la esquina. Creo que para todos somos conscientes de la situación actual de cambio en la cual nos encontramos, y entre los muchos elementos que caracterizan esta, yo quería destacar una cosa, y es que hasta hace prácticamente nada teníamos 2 realidades que eran prácticamente independientes. Teníamos un mundo online y un mundo offline, una personalidad en nuestro entorno físico y podíamos tener otra en la red. Eran 2 espacios que a veces se comunicaban, pero que de una manera u otra, en general, eran independientes. Actualmente, estas 2 realidades ya no son dos espacios cada uno al margen del otro, sino que son 2 realidades que están totalmente unidas, totalmente interconectadas y que tienen una relación constante entre sí y que día a día todos ya somos conscientes de que estando en el espacio físico estamos totalmente conectados y estando conectados tenemos información de lo que está pasando en todo momento en cualquier espacio físico. En datos, simplemente, para que hagamos una idea de la situación en la que nos encontramos, en 2003 había 5 exabytes de información. Actualmente, esta misma cantidad de información se produce cada 2 días. Esto hace que el 90% de la información que actualmente tenemos, pues prácticamente se haya formado en los 2 últimos años. Estamos viendo un crecimiento enorme en este tipo de elementos. Actualmente, para el año próximo, ya se cree que vamos a tener más de 200.000 millones de dispositivos conectados. Estamos hablando de que precisamente esta conexión, toda esta unión entre espacio físico y espacio virtual nos va a dar lugar a que entremos en una época que se va a caracterizar precisamente por una hiperconexión a todos los niveles y en la que todos los elementos se encuentran unidos y se encuentran conectados. ¿Esto qué hace? Pues que hasta ahora, cuando hablamos de conexión, cuando hablamos de Internet, hablábamos de personas que se conectaban entre sí y de personas que compartían cosas entre sí.
Pero empezamos a entrar en un ámbito en el cual ya no solo las personas son las que conectan, sino también los objetos. Entramos en el Internet de las cosas, en objetos que tienen su propia identidad digital y que pueden interactuar y que pueden también comunicarse entre sí, incluso sin necesidad de que las personas estemos interviniendo en medio. Es que te levantes por la mañana y tu despertador diga a tu cafetera que ya te has levantado y que te ponga el café. Es ese tipo de cosas hacia la cual nos avanzamos. Y esto se entronca dentro del concepto de ciudades inteligentes, hacia el cual empezamos a avanzar y que va a ser significativo también en el ámbito de la cultura. De hecho, en un informe de Fundación Telefónica, en la que se explica qué es esto un poco del Smart City, nos dice que son aquellas ciudades que utilizan la tecnología de la comunicación de la información para hacer tanto de su infraestructura crítica como sus componentes y servicios públicos ofrecidos sean interactivos y eficientes y los ciudadanos sean más conscientes de ellos. Es una ciudad comprometida con su entorno, tanto desde el punto de vista medioambiental, como que también en la parte que nos interesa, en lo relativo a los elementos culturales e históricos. Y esto es lo que quería que viéramos, precisamente, cómo estos elementos culturales e históricos, cómo estas instituciones que hoy trabajan y que son garantes de la cultura en los diferentes espacios, los archivos, los museos, las bibliotecas, los conjuntos monumentales, entran dentro de este nuevo espacio del Smart City. Y para ello, brevemente, es un tema muy amplio, pero que lo quiero resumir brevemente, en 4 elementos básicos, que son los principios que van a tener estas instituciones culturales en este ámbito, las claves, el grado de madurez que se está alcanzando y cómo se avanza hacia ello, y las características que tiene este espacio. En cuanto a los principios de todas estas instituciones culturales conectadas, pues tienen que tener 2 elementos clave. Tienen que ser integradoras de todos aquellos elementos en los cuales se componen y tiene que estar integrado. No tenemos que plantearnos nunca los espacios culturales como islas de información totalmente al margen de restos de elementos que conviven en la ciudad o de restos de instituciones, sino que tiene que estar todo integrado en el espacio general en el cual se desenvuelven. En cuanto a las claves, tenemos que pensar en 2 ideas. ¿Cuáles son esas dimensiones inteligentes que hacen que estos centros puedan tener esta característica de smart? ¿Y cuáles son las fuerzas que los habilitan? En cuanto a las dimensiones, estamos hablando del punto de vista de gestión, del punto de vista de los edificios inteligentes, de que todos los recursos se optimicen precisamente en pos de conseguir una mejor eficiencia. Estamos hablando de medio ambiente y estamos hablando de los servicios que se tienen en cuenta. Para ello, para que todo esto se pueda llevar a cabo, hace falta una serie de fuerzas que lo habiliten, una serie de fuerzas que den pie a que esto se genere. Por un lado están las personas, por otro la economía y por último la tecnología. Evidentemente, el factor humano es esencial en este tipo de elementos. La economía es importante, pero no tenemos que entenderla solamente como tener muchos recursos, sino como una adecuada optimización de los mismos para conseguir estos conceptos. Y, por otro lugar, utilizar la tecnología para poder llevar a cabo este tipo de elementos. Estas fuerzas habilitadoras son totalmente transversales a cada uno de los recursos que podemos hacer inteligentes en nuestro espacio cultural. Esto genera una serie de grados de madurez que son diferentes, que podemos ubicar entre dispersos, integrados y conectados. Un espacio cultural que utiliza de forma dispersa es pues, prácticamente lo que ahora mismo estamos viviendo, y es que la mayoría de los centros culturales tienen pequeñas cosas que ya forman parte de todo este elemento. Tienen bases de datos para gestionar sus colecciones, tienen conexión con espacios web que van actualizando la información, hacen elementos de tecnología, de redes sociales para gestionar todo este tipo de elementos, y esto es hasta ahora lo habitual. El segundo paso es no solamente tener elementos dispersos, sino integrarlo bajo una unidad de control. Y ya también empezamos a tener ejemplos. Por ejemplo, el Museo del Louvre utiliza el sistema Máximo, que ha hecho que absolutamente todos los elementos que forman parte del museo y que hasta ahora estaban divididas en bases de datos diferenciadas, ahora se gestione en una única base de datos que permite que todo el centro esté abierto pues, prácticamente todos los días del año y que todos los recursos y todo el personal se optimice al máximo para conseguir una mayor eficiencia. En ese sentido, aquí también en Málaga tenemos un ejemplo, que es el Museo Interactivo de la Música, que también hace uso del Smart Museum Software, precisamente en este caso para gestionar lo que son el tema de visitas, de contenido
y de personalización de la visita en función de los diferentes tipos de usuarios. El siguiente nivel, que es el conectado, que es de integración total absolutamente de todos los elementos del centro cultural, es el que todavía no tenemos ningún ejemplo y el que todavía no hemos alcanzado, pero en el cual ya empezamos a encaminarnos, según vemos con estos, por ejemplo, con estos dos ejemplos, mucho más integradores. Los grados de madurez podemos encontrarlos, podemos saber cómo un espacio cultural, qué grado de madurez tiene, en función de la accesibilidad que deja a la información. Esta accesibilidad puede ser abierta, puede ser valiosa o puede ser ubicua. La información abierta es todos los elementos que estamos digitalizando y que estamos poniendo a disposición de nuestros usuarios y que cada vez vemos que más centros culturales trabajan muy intensamente en este tipo de política. Por ejemplo, Welcome Images, que nos permite tener una gran cantidad de imágenes libres que podemos utilizar y que podemos descargar. La Biblioteca Británica, que ha colocado 1 millón de imágenes en Internet, también para uso libre. Europeana, igualmente, una gran cantidad de información y de imágenes a alta resolución. La Biblioteca Nacional Escolar, aquí en España, más de 8.500 recursos digitales abiertos para estudiantes. El Museo Getty, que ha colocado muchísimos libros a alta resolución, también lo ha hecho igual el Metropolitan. Estos son ejemplos de esta tendencia a la apertura y a abrir información y acercarla a los usuarios. Otro más, también del Metropolitan, cada vez encontramos mucho más. Pero ¿qué estamos viendo? Que tenemos muchísima información en la cual no es fácil muchas veces poder encontrar los datos que nos interesan. Y aquí está el siguiente nivel, que es que ya no solamente esté la información, sino que seamos capaces de acceder a aquella información que realmente nos interesa a cada uno de nosotros. Y también empezamos ya a encontrar algunos ejemplos, por ejemplo, este portal francés que empieza ya a utilizar esta idea haciendo la semántica y haciendo que sea mucho más fácil encontrar el contenido en función de lo que a nosotros nos va interesando. El siguiente nivel es que la información ya no solamente esté ahí, ya no solamente sea fácil de encontrar, sino que el usuario no tenga que ir a ella, sino que sea la información la que venga a nosotros en el mismo momento en el cual la vamos a necesitar y según lo que nos está interesando. Por ejemplo, estamos viendo ejemplos en museos que están utilizando elementos como son balizas de beacons, que simplemente lo que nos hace es que cuando estamos visitando un determinado espacio nos va a avisar cuando nos encontramos en un punto en el cual hay información que nos interesa. No tenemos que ir nosotros escaneando códigos o buscando información o llegando a esa información digital, sino que es la información digital la que nos llega a nosotros en función de nuestros intereses. En general, la mayoría de centros culturales, de estas 3 etapas que he comentado, se encuentran en el primer nivel, se encuentran en este primer espacio de elementos puntuales, abiertos, pero todavía no bajo un plan global ni bajo una integración más a nivel general. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir avanzando hacia este ámbito y para ello tenemos que tener en cuenta las características que son importantes en este tipo de interacción y de conocimiento. Y van a ser 4, la interactividad, la eficiencia, la interconexión y el elemento social. Creo que para todos ya es clave pensar que el usuario, el participante, el visitante que entra a un espacio cultural ya no es un elemento pasivo, sino un elemento que quiere formar parte de ese ámbito y que hace falta crear ecosistemas colaborativos, que hace falta crear ámbitos en los cuales nuestros visitantes, la gente que se interesa por la cultura, aunque no forme parte directamente de ella, tenga cabida y tenga también su hueco y su espacio. Encontramos también muchísimos ejemplos ya de instituciones que empiezan a hacer esto. El Museo de Brooklyn pidió a sus usuarios que ayudaran a identificar toda su colección de imágenes antiguas que tenían. En los archivos de Reino Unido están catalogando los diarios de la Primera Guerra Mundial y están tajeándolos gracias a la labor también de los usuarios que forman parte del mismo. Encontramos también exposiciones que ya no se hace con un comisario, sino que se hace con comisariado colaborativo y que es el público el que elige esta exposición. Pues este es el elemento social hacia el cual tenemos que avanzar. La segunda característica es la interconexión de públicos, es utilizar precisamente el gran elemento que tenemos hoy en día, que es la movilidad, para permitir que nuestros usuarios puedan tener información que necesiten cuando viajan, cuando están en estos espacios culturales.
Y vamos avanzando también a que no solamente sean dispositivos móviles, sino que también tengamos pues, gafas inteligentes, ropa inteligente, relojes inteligentes, cada vez más elementos que van a facilitar esta interconexión entre el espacio real y el espacio virtual y que tenemos que trabajar y potenciar. La tercera característica es la interactividad, pero tenemos que tener en cuenta que la interactividad no es simplemente apretar un botón y que ocurra algo. La interactividad es hacer que el público de la cultura, que los visitantes de la cultura se sientan conectados con aquello que están viendo, se sientan emocionalmente e intelectualmente implicados con aquello que están conociendo y con aquello que están visitando. Para eso pues, podemos utilizar elementos transmedia, podemos utilizar elementos que forman parte de gamificación y de juego, utilizar el storytelling, las narrativas, que hacen que nos impliquemos mucho más en aquellos que estamos viviendo, que ya no solamente sea una contemplación pasiva, sino que hagamos ese esfuerzo emocional e intelectual por implicarnos con aquello que estamos viendo y que estamos visitando. Y por último lugar, la última característica es que estos espacios culturales, inteligentes e interconectados tienen que trabajar en la eficiencia. Y esto ya también se puede empezar haciendo a través, por ejemplo, podemos encontrar ya vitrinas que utilizan cosas como elementos como el Smart Glass, que es un cristal que se ilumina solamente cuando el visitante se acerca a verlo. Podemos encontrar baldosas generadoras de energía, podemos encontrar diferentes elementos que van a hacer que nuestros espacios culturales puedan ser mucho más eficientes y puedan hacer una mejor optimización del espacio y de los recursos con aquellos con los que cuentan. ¿Qué nos encontramos así? Pues nos encontramos que estamos avanzando hacia un campo nuevo en el cual existen muchísimas posibilidades, pero que tenemos opciones en los espacios culturales para que a través de nuestros nuevos elementos pues seamos mucho más cercanos a nuestro público, mucho más abiertos, mucho más interactivos y mucho más eficientes. Y esta es una línea que, como ya hemos visto, se empieza a trabajar de manera puntual, con iniciativas todavía un poco aisladas, pero que poco a poco están empezando a tener una mayor cabida y una mayor apertura dentro de un plan global y que nos va a conducir hacia encontrarnos instituciones culturales que también puedan tener ya este elemento de Smart integrado. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias y por ceñirte al tiempo. Ahora necesito un Cablecito. El cable. el cable para hacer un cambio de dispositivo. Y va a intervenir entonces ahora Pedro Jiménez, que trabaja en el proyecto evento CEMOS 98 y va a hablar de acceso, saturación y remezcla, retos de los contenidos culturales en la sociedad red. Sí, se me escucha, ¿no? Bueno, buenos días. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, gracias por la asistencia también y bueno, esto de las humanidades digitales no es un concepto que evidentemente me suene ajeno, pero no lo usamos. También porque estamos al margen de la academia, cosa que también me parece interesante que se plantee desde toda esa ciencia social ciudadana que existe, y de garaje. Y yo en realidad podría hablar, pues no sé, podría hablar de muchas cosas, ¿no? Podría hablar de qué hace CEMOS 98 y os podría contar un poco qué en sí o qué conceptos estamos manejando en este momento, pero me parecía más interesante plantearnos un poco una reflexión sobre los retos que tiene el conocimiento, o tres retos, más que sino tres retos que creo que puede tener el conocimiento en estos momentos, ¿no? Intentando también un poco dialogar con la mesa, ¿no? Y intentando dialogar con el objetivo de las jornadas y dialogar, evidentemente, con lo que sabía que José Luis iba a hablar, porque ya lo había escuchado en otro, ya había visto la exposición y sabía un poco en el contexto en el que me iba a mover, ¿no? Acceso, saturación y remezcla son tres palabras que pueden estar muy conectadas y, de hecho,
creo que son como 2 diagnósticos y una herramienta, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. El dominio público es un estado, sabéis que como tal el dominio público aparece en la Ley de Propiedad Intelectual, es algo que se ha hecho mención anteriormente sin nombrarlo, que es todas esas imágenes que tiene o todos esos materiales que ya han perdido su excepcionalidad, que es la del copyright, y han pasado a un estado que es el de dominio público, en el que nos permite a la ciudadanía y con intereses diversos acceder a esos materiales, ¿no? Sabéis que en España, bueno, la normalización, digamos, europea es 70 años después de la muerte del autor, pasa a estado de dominio público las obras que han sido registradas o que forman, no registradas, sino las obras de cualquier autor, con la salvedad en España de que si tu muerte fue anterior al año 87, son 80 años. Eso es muy significativo y muy interesante en algunos casos, como puede ser Lorca, ¿no? Es decir, Lorca está en dominio público en el resto de países europeos, en España no. O Benjamin, solo tenéis que hacer esta necrofilia de ver cuándo murió alguien, contar y demás. Pero sabiendo un poco esta situación y sabiendo que hay una falta de políticas públicas para ponerlo en valor, es decir, si analizamos o analizáis cualquier tipo de presupuesto público o cualquier memoria económica de cualquier institución de las que pueda estar involucrada en esta cuestión, no se aporta ningún tipo de recursos para poner en valor una cosa que dice la ley, que es el dominio público, es decir, que el Estado obliga, según esa ley de propiedad intelectual, con la reforma incluso que se aprueba en enero, eso no ese asunto no se ha tocado, obliga a que eso se cuide, pero eso no se cuida, ni se pone en valor, ni se hace, sino que hay un dominio público según intereses, o sea, hay un dominio público visible en el que se va digitalizando según el interés que pueda tener, ya sea comercial o ya sea institucional o ya sea ciudadano, ¿no? Es decir, no hay realmente ni siquiera es curioso porque está intentando encontrar un listado de obras que están en dominio público en el Estado español y no existe como tal porque nadie lo está haciendo. Tantos datos que se tienen, sobre eso no hay un dato, cuando no sería tan difícil, porque sabéis que el registro era obligatorio desde finales del siglo XIX o sea, que había, perdón, desde finales del siglo XIX. Entonces, lo que sí me preocupa en esta reflexión un poco sobre el dominio público, es decir, que hay mucho conocimiento que forma parte de nuestro acervo cultural al que no tenemos acceso y en el que probablemente las pilas de datos digitales actuales y la producción de contenido actual va a seguir manteniendo y ocultando y dejando en esa oscuridad. Lo que sí me preocupa es que se está haciendo un cercamiento nuevo o se está haciendo una digitalización de ese dominio público y se está poniéndole un copyright, ¿no? Hay un texto bastante interesante que ha escrito Ignasi Labastida, que es coordinador o responsable o representante de Creative Commons en España, y él escribe una cosa muy interesante y es cómo se está produciendo un cierre digital del dominio público. Es decir, estas instituciones están digitalizando estos materiales y esos materiales los están poniendo con una licencia copyright. ¿Pero qué está poniendo? Porque si tú pones un cuadro de Rembrandt en una foto, ¿qué estás poniendo en copyright? Estás poniendo la reproducción. La ley deja claro que una reproducción de una obra no es en sí una nueva obra, con lo cual, si esa obra está en dominio público, debería seguir en dominio público. Y de hecho, esas son las recomendaciones que hace a través de Europeana la Unión Europea, y eso es lo que no está ocurriendo. Entonces, creo que es importante señalar esta cuestión porque cuando hablamos de patrimonio y cuando hablamos de digitalización es importante dejar esto encima de la mesa, ¿no? Es decir, que se está produciendo un cierre digital del dominio público y todas esas imágenes que se han mencionado anteriormente, las del Metropolitan, por ejemplo, ¿no? Se les pone una licencia en la que solo se permite usos educativos, solo fines educacionales. El dominio público no tiene ningún tipo de condición, se puede usar incluso con fines comerciales.
Con lo cual, ¿por qué a una digitalización que sí que cuesta mucho dinero se le está poniendo ese tipo de restricciones? No, es una pregunta que lo dejo ahí, ¿no? Por otro lado, luego está la saturación, ¿no? O sea, yo creo que la saturación se podía explicar fácilmente con este vídeo. No, don't look over there. There's nothing to look at over there. Look at me. Look at me. Look at me. Are you looking at me? Is everybody looking at me? Do I have everyone's attention? Don't get the wrong idea. I'm not trying to take over your life. You need what? What do you need? What do you need? You need to what? Go to the bathroom? Fine. Get up. Go to the bathroom. Come back. Look at me. You need what? You need to get something to eat? Fine. Get up. Go to the kitchen. Get something to eat. Come back. Look at me. You need to what? What? Sleep? Fine. Get up. Go to bed. Go to sleep. Get up. Come back. Look at me. Okay. So, we have an agreement. You will do what you absolutely have to do, and when you're done, you will come back and look at me. Don't worry about your schedule. I am here for you. I am here for you 24 hours a day, 7 days a week. I am here for you. I am here for you. You need me. I'm here. Fair and foul, thick and thin. I am here for you. I am here for you. People try to tell you I'm bad. You tell them that I am here for you. 24 hours a day, fair and foul, thick and thin. I am here for you. I am here for you. People try to tell you I'm bad. You know what it sounds like to me? Sour grapes. You see what I... No. Don't look over there. There's nothing to look at over there. Look at me. Look at me. Look at me. I've got stuff you wouldn't believe. Danger, sex, action, death, thrills, comedy, all here, all in the next 8 minutes. Can you believe it? You can't believe it. You can't believe it? It's unbelievable. You can't believe it because it's unbelievable. It's a miracle. Just keep looking at me. Just keep looking at me. Just keep looking at me. Look 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 at me. Bueno, esto es un vídeo de Beth Fulton, que está ahí su web y lo puedes encontrar. Tiene ya unos años. Y es un poema que tiene por título Television is a drug, ¿no? La televisión es una droga. A mí me parece que de alguna manera está ejemplificando la idea de la economía de la atención en Internet ahora mismo. Recuerdo una campaña que decía que Internet no se convierta en otra televisión. Bueno, eso cuando ya salió esa campaña ya se había convertido en otra televisión. Creo que cada vez más Internet se ha convertido en una televisión, sobre todo en esta cuestión, porque ya ni siquiera hace falta que nos grite, ¿no? El dispositivo ya no nos grita, sino que nosotros le estamos gritando al dispositivo para que nos dé respuestas, ¿no? Solo tenemos que mirarnos, me incluyo, cuando se nos acaba la batería, o cuando no conecta la wifi, o cuando no hay cobertura en el tren. Cosa, por otro lado, que es interesante para pensarlo en relación al conocimiento, ¿no? Es decir, la saturación. ¿Cuántos papers, cuántos textos, cuántos blogs, cuántos contenidos, cuánto hay en ese grado de accesibilidad que se planteaba anteriormente y que es muy importante, evidentemente? ¿Cuánto hemos contribuido los que hemos defendido siempre la cultura libre a que haya todo el contenido posible y accesible, ¿no? Muchísimo. Ya podemos decir que eso es el Open Access, es una batalla que es una bola de nieve que en sí misma ya, es decir, nadie a día de hoy, o prácticamente muy poca gente, defienda que algo que se produce con un contenido que se produce relacionado con el conocimiento no esté disponible, ¿no? Es decir, ahí tenéis redes sociales específicas como academia.edu que lo que hacen es como intentar coger ese nicho de mercado, ese nicho social de compartir única y exclusivamente cierto tipo de contenido o todo lo que sea, ¿no? Pero a partir de ahí surge la pregunta de cómo seleccionar si no podemos atender a todo lo que nos rodea, ¿no? Es decir, cómo empezar a entender o cómo empezar a seleccionar esa cuestión y cómo de alguna manera lo que se está produciendo es una saturación de la atención, ¿no? Es decir, evidentemente la economía de la atención es la economía que está poniendo en marcha o está poniendo en valor todas las tecnologías de las que se han hablado a lo largo de la mañana y todas las que se seguirán hablando, pero al convertirse la atención en el bien escaso y en el más valioso, ¿cómo seleccionamos, ¿no? Y evidentemente esta pregunta no es tanto cómo de accesibles somos, sino cómo realmente somos, cómo de críticos somos, ¿no? Este problema
lo plantea Marina Garcés en un texto que os recomiendo fervientemente, que está en el catálogo de Un saber realmente útil, una exposición que hay ahora mismo en el Museo de Reina Sofía, y en el que habla ella precisamente de que lo que realmente tendríamos que plantearnos es una nueva, no una nueva, sino tenemos que plantearnos, una vez que ya hemos conseguido tener acceso a todo ese contenido, cómo nos relacionamos con ese contenido, ¿no? Y cómo nos relacionamos con ese contenido, ella plantea que la crítica, haciendo un análisis muy sintético de cómo en la enciclopedia se entendía que la crítica era un lugar donde, en las primeras enciclopedias me refiero, de la que se hablaba de que había que sintetizar, o sea, seleccionar, contrastar, conocer bien las fuentes, el contexto para evitar la palabrería. Ella propone tres cuestiones, que es la de desaturar, ¿no? Es decir, de intentar desaturar, contextualizar y generar, de alguna manera, una cercanía, ¿no? en ese contexto, ¿no? Nosotros hemos planteado como herramienta, y esto es una propuesta más que como una especie de panacea para nada, la remezcla como una herramienta que permite esa cuestión y que te obliga a esa cuestión, ¿no? Ese vídeo que estáis viendo es una remezcla sobre una remezcla propia, que es un libro que editamos que se llama Código Fuente a la remezcla, y que un amigo nos hizo ese vídeo, ¿no? Y entonces la remezcla también como una herramienta para la realfabetización mediática. Yo creo que hay que pensar ya mucho, no tanto en cómo producir, y sobre todo esto es una cuestión que en nuestro trabajo está cada vez más presente, porque estamos trabajando muy en el día a día con escuelas, con colegios, con centros educativos, con profesorado, y nos parece que es clave y fundamental dotar de herramientas a esas personas, a esos alumnos, a esos profesores, de reapropiación de contenidos y de reutilización de materiales, ¿no? Y yo siempre pongo como ejemplo maravilloso, como ejemplo sobre todo por su carácter institucional, pero al mismo tiempo social y ciudadano, que es el proyecto de la aventura Aprender, en el que está Antonio Lafuente implicado, en el que realmente están poniendo en valor la idea de archivo, es decir, descargable y al mismo tiempo reutilizable, ¿no? Sabéis que, evidentemente, si tienes un conocimiento mínimamente hacker, puedes descargar un vídeo de YouTube, pero de momento no tiene el botón de descarga, ¿no? Es decir, o sea, que generar dispositivos o archivos que te puedan descargar los vídeos y te invite a ello, y además te genere como un dispositivo de licencia, ¿no? para hacerlo, y que eso lo haga con material de la televisión pública, me parece como fundamental, ¿no? Entonces, por eso decía un poco, y por concluir, ya que tengo aquí un temporizador que me dice que llevo 14 minutos y 51 segundos, esto de la cuantificación sirve para eso, para ordenarse a la hora de hablar. Decía, recordando un poco las palabras que decía de Marina Garcés, y también conectándolas con una propuesta de Jesús Martín Barbero, por esa lógica de no pensar solo única y exclusivamente en referentes anglosajones, de pasar de una sociedad con sistema educativo a una sociedad o a una ciudad de saberes compartidos, ¿no? Decía Jesús Martín Barbero en un texto que tenemos publicado en el libro de Educación Expandida de CEMOS 98, y recordando un poco esa idea de Marina Garcés de desaturar, contextualizar y articular, porque desaturar permite elaborar, leo textualmente, desaturar permite elaborar contextos de comprensión y articular nociones comunes, ¿no? Es decir, que creo que es el momento de pensar realmente cuáles son esos saberes realmente útiles, utilizo parafraseo la exposición, y de alguna manera plantearse cómo hacer una alfabetización, yo creo que crítica. No solo hay que aprender a usar la tecnología, sino que hay que aprender a usarla críticamente para construir esos laboratorios ciudadanos en los que la humanidad digital realmente se desarrolle. O sea, que no solo es una cuestión de que la tecnología desarrolla unos usos, sino que creo que también hay que generar unos contrausos, y manuales como el de desobediencia que se han hecho en Big Bad Data son, creo que, grandes ejemplos en eso, ¿no? Es decir, es una exposición en la que se podría decir que es muy tecnofílica.
Y, o sea, que la tecnología está muy presente, pero también se hace una crítica. Y ya está. Muchas gracias. Gracias. Y pasamos al tercer ponente contribuyente, que es Isidro Moreno, de la Universidad Complutense, también miembro de esta red que nos ha convocado en esta reunión, y que tiene un proyecto de investigación y que nos va a hablar hoy con cosas relacionadas con él, que se llama Conocimiento Aumentado, y entonces nos va a hablar del conocimiento aumentado y la accesibilidad, la representación museográfica de contenidos culturales complejos. Buenos días. Bueno, un gusto que me hayan invitado y un gusto estar aquí. Y bueno, os agradezco también vuestra presencia. Una ciudad que para mí es muy familiar porque soy malagueño consorte y además una ciudad en la que también he trabajado bastante. No sé si alguien recuerda, hace como ya era 3 o 4 años, aquí en la Plaza de la Marina hubo un proyecto que se llamaba 125 años soñando caminos. Bueno, pues una exposición de los 125 años de Unicaja, que el autor era yo. Bueno, os voy a compartir la investigación que estamos haciendo. En otros casos hablo de cosas mucho más prácticas. En este caso voy a hablar de las primeras reflexiones de la investigación. Incluso iba a poner más los resultados, pero, por cierto, se nos corta ahí un poco, pero bueno. Si hay algo importante que se nos corte, ya os comentaré, no sé por qué se nos está cortando. Bueno, pues la exposición, o sea, la investigación se llama Conocimiento Aumentado y Accesibilidad, la representación museográfica de contenidos culturales complejos, pero bueno, lo que nos interesa es ese conocimiento aumentado y también su accesibilidad, porque si no es accesible, para nosotros pues no tiene valor. Y os voy a plantear las hipótesis porque realmente son las importantes reflexiones que llevamos a cabo en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, nos planteamos algo que teóricamente es muy evidente, pero yo que trabajo mucho en el mundo profesional, cuando hablamos de interdisciplinariedad, en la academia yo sí que me puedo plantear la interdisciplinariedad, porque, por ejemplo, pues trabajamos con un grupo de ingenieros que hemos encontrado que son nuestra media naranja, aunque están en Cali, Colombia, ¿no? Y hay otra parte que está en Inglaterra. Y bueno, pues sí nos podemos plantear la interdisciplinariedad, o sea, trabajamos todos conociendo cada uno nuestro campo, más en especial, pero compartiendo. Y esto, cuando yo trabajo en el mundo profesional, realmente trabajamos multidisciplinarmente. Cuando yo hablaba de esta exposición, por ejemplo, que tenía aquí en la Plaza de la Marina, el concurso lo gana Telefónica, entonces los ingenieros me dicen, no, tú dime lo que tenemos que hacer y ya está. Bueno, ¿qué os parece? No, tú dime lo que tenemos que programar, con lo cual es una especie de puzzle en el que se le ven muy bien las uniones y lo que procuramos nosotros que no se vean esas uniones. Antes ha hablado Soledad de las bases de datos. Otra parte importante que planteamos es la necesidad de las bases de datos narrativas. En este sentido trabajamos con un proyecto de la University of Southern California, en el que yo he estado bastante tiempo, es Narrative Databases, o sea, esa necesidad de que en el museo, en los espacios culturales, todo esté en esa base de datos. Y además, no solo todo esté en esa base de datos, sino que sea una base de datos interconectada con otras. Porque cuando hacemos una exposición temporal, estamos encantados de traer otras piezas de otros museos. Sin embargo, virtualmente resulta que le ponemos coto al campo. Por ejemplo, nosotros que hemos estado trabajando sobre la cultura chimú con el Museo de América, pues solamente teníamos las piezas chimú del Museo de América. Para poder compartir otras piezas, pues hemos tenido que hacer una base de datos nueva, en este sentido de abierta, narrativa, porque el sistema Domus no admite piezas de otros museos. O sea, además de no ser multimedia y todas esas cosas, es un sistema cerrado, ¿no? Dice, bueno, pues ¿por qué imitar lo virtual a lo real? Yo creo que debemos pasar esa parte que hemos tenido de mimético natural para que sea un sistema
pues, más abierto, ¿no? Nosotros defendemos mucho también el tema de la tecnología invisible, o sea, la tecnología nos interesa como herramienta, pero no como deslumbramiento. Y una última parte de nuestras hipótesis, que resumen la filosofía, es el tema de la interactividad y la interacción, que aunque habitualmente nosotros hablamos de interactividad e interacción como términos sinónimos, si hablamos un poco más específicamente, la interactividad tiene que haber una intermediación tecnológica, solo una intermediación tecnológica, mientras que la interacción hay una relación física y humana. Entonces, nosotros luchamos porque haya interactividad con interacción y en sus diversas mezclas. Aquí tengo todo un listado de personas que colaboran y de instituciones que colaboran, porque realmente en estos temas necesitamos la colaboración sí o sí. O sea, no podemos, aunque quisiéramos ser autónomos, afortunadamente no podemos serlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese conocimiento aumentado, si por ejemplo yo os pongo, vamos al Museo de América y vemos esta figura, nos pone remate de bastón de mando, cultura Chimú, Perú, entre los años, hacia los años 1470. Entonces, bueno, pues bien poco nos dicen estas piezas. Decimos que es un bastón, es un remate y no vemos el resto del bastón, pero ahí vemos que tiene unas campanillas. Esas campanillas, pues era un remate de bastón de mando de los gurús de la tribu, que además utilizaban las campanillas para llamar a la lluvia. En fin, que lo que intentamos es buscar vida a esas piezas, vida que en principio no tienen porque están ahí muertas. Perdón. Entonces, trabajando e intentando demostrar esas hipótesis, por ejemplo, pues hemos trabajado pues, con la gamificación, o sea, con esa mezcla de juegos y también no solo el juego, sino procurando que además de la interactividad hubiese interacción. Y, por ejemplo, vamos a ver aquí que hemos hecho un sistema inmersivo, interactivo con Kinect, pero a la vez que se va descubriendo las piezas, pues se van iluminando unas piezas reales. Y esa gamificación la hemos hecho en plan juego, o sea, nos hemos inventado una excavación. Pues no, o sea, hemos hecho una excavación de esta cultura porque hubo un obispo español, que era Martínez Compañón, que mandó en el siglo XVIII un equipo de fotógrafos a la excavación. O sea, mandó a unos acuarelistas para que fuesen tomando nota y dibujando cómo era. Entonces, partiendo de esa investigación, pues nosotros intentamos ese juego de convertirse en arqueólogo, ¿no? Aquí tengo un resumen de vídeo, pero no tenemos tiempo, entonces lo vamos a... Hemos trabajado con realidad aumentada, pero ojo, la realidad aumentada tiene muchas limitaciones, parece que es la panacea. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es otra cultura, que es la cultura Tlingit, trabajamos con la realidad aumentada. Por ejemplo, pues tenemos ese casco, movemos ese casco y nos van contando cosas. Pero fijaos, si trabajamos con la realidad aumentada tradicional, pues lo primero, esta persona se está viendo reflejada que está manejando el casco, que es una réplica de un casco real que hay allí, pero estamos en un contexto pues, que nos saca de él. No estamos en el contexto del casco. Entonces, trabajamos con chroma key. La Kinect permite hacer cromas sin necesidad de fondo verde, con lo cual le estamos planteando ya una cierta inmersión en ese casco, pero más allá de esa realidad aumentada que nos cuenta cosas, el casco es para la cabeza, ¿no? Entonces, pues nos ponemos el casco, pasamos a unos avatares, entonces la persona que está participando pues realmente se convierte en un avatar, no está terminado, por lo cual no lo tengo integrado, que está en un determinado ambiente, de forma que ese conocimiento aumentado nos llegue a tener experiencias. Sabéis que eso que dicen que la experiencia es la madre de la ciencia. Bueno, pues dicen que cuando escuchamos algo, como mucho
recordamos el 10% y, sin embargo, si lo experimentamos, recordamos hasta el 90%. Bueno, pues intentamos hacer esa experiencia. Luego, pues trabajamos también fuera del museo, porque la montaña, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña. Enfrente del museo hay un parque fantástico, entonces, bueno, pues dibujamos ahí un hipotético mapa de América, mapa que lo utilizamos, pues, por una parte para el juego del tesoro, que es el moderno geocaching, o sea, por medio de la geolocalización nos podemos acercar a donde está escondido el tesoro, que es el casquito ese pequeño, y bueno, luego ya la última parte ya es la parte de búsqueda real, tradicional, se encuentra la cajita y con un sonido la vuelve a guardar. También trabajamos con el tema de la impronta sónica, podemos recorrer esos países escuchando canciones, escuchando sus distintas músicas, escuchando testimonios, en fin, intentando vivir esa cultura que estamos representando fuera del museo. También jugamos con el tema del Walking Cinema, también tenemos vídeos, invitando a que haya una interacción desde fuera hacia adentro, ¿no? Bueno, pues en Academia Edu precisamente podéis buscar las publicaciones que hemos hecho al respecto, porque ya digo, no quiero pasarme del tiempo. Y bueno, pues nada más, muchas gracias. Bueno, ahora de nuevo otro cambio de dispositivo. Hacemos si me otro dejas cambio. sí, el sitio. Quería dejar tiempo para lo más importante de la mesa redonda, que es establecer un diálogo y poder de alguna manera interactuar, ¿no? Creo que es bastante más interesante que algunas de las cosas que, por ejemplo, en este momento pueda decir yo, que voy a concluir, digamos, el turno de intervenciones, ¿no? Como he dicho antes, estoy en la Universidad de Santiago de Compostela, me dedico a la historia del arte, como he dicho Fernando antes. Bueno, yo no es que sea una historia tradicional, sino que es que soy originariamente filóloga clásica y arqueóloga, y entonces soy una especie de dinosaurio grecorromano, ¿no? Pero entonces, si es que se puede dar ese oxímoron, esa paradoja, ¿no? Pero bien, el caso es que yo, efectivamente, por un proyecto de investigación también, he acabado en el mundo fascinante, y estoy fascinada por el de las humanidades digitales. Y mi equipo, tenemos un proyecto de investigación que en teoría es una biblioteca digital bastante estática o al uso, es decir, una base de datos, y una base de datos sobre una cosa tan antigua como las obras ilustradas de Ovidio desde el siglo XV al siglo XIX, que es en principio un proyecto bibliográfico en relación con el libro antiguo, pero que tiene, yo creo, el añadido que me da sobre todo la posibilidad de la reflexión que quería hacer hoy, que es sencillamente que es un proyecto que contempla dentro del libro algo que no se suele contemplar, que es el problema o la cuestión de la ilustración. Buscando problemas iconográficos, preocupadas preocupadas porque en este momento en nuestro equipo de investigación somos todas mujeres, ¿no? Por el problema precisamente iconográfico y por el problema de la imagen en relación con la representación del mito y con el texto, ¿no? Que es una de las cosas a las que yo me dedico, realmente nos dimos cuenta de que queríamos construir nuestro proyecto como una mirada diferente del libro. Tiene, evidentemente, todos los datos, recorremos las bibliotecas de España. Nuestro proyecto es un proyecto básicamente patrimonial, estamos incluyendo por fases todas las obras de Ovidio del siglo XV al XIX ilustradas que están en las distintas bibliotecas españolas, y acabamos de concluimos dentro de 10 días la última fase, que son las bibliotecas de Castilla y León, ¿no? Con ello hemos construido este sitio web cuyos enlaces se ven en la pantalla, que hemos llamado Ovidius Pictus, porque soy totalmente latina cuando me levanto por las mañanas. Y entonces, hemos realmente construido una gran base de datos en la que representamos los ejemplares. Es decir,
trabajamos con el libro antiguo, hacemos evidentemente una ficha catalográfica, bibliográfica, información de biblioteconomía al uso, corregimos cosas que están en grandes catálogos de patrimonio que se dedican al libro antiguo, pero hemos tomado, o sea, nuestro foco es sobre todo digitalizar y fijarnos en todas las ilustraciones que contienen todas estas ediciones, que son muchísimas, pensando sobre todo, por ejemplo, que Ovidio tiene una obra como Las Metamorfosis, que ha sido profusísimamente editada, impresa y profusísimamente ilustrada y que ha tenido, todo el mundo sabe, un papel fundamental concretamente en el desarrollo de la historia del arte o de la pintura, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, la cuestión es que decidiendo cómo colocar, cómo imbricar esa información que es distinta, nueva, dentro de una ficha que se dedica a un libro antiguo, ¿no? Nos planteamos decir, bueno, ¿cómo hacer? Nosotros solamente nos interesa presentar el ejemplar, los ejemplares que hay, a qué ediciones pertenecen, hacemos un estudio de las ediciones, pero realmente lo interesante es todo eso que la gente generalmente no puede ver, que son todas las imágenes, que a veces son muchísimas dentro del libro, todos los grabados, etcétera, ponerlos y, bueno, estudiarlos, por supuesto, estudiarlos, catalogarlos, incluso tenemos plan de taguearlos, mapearlos, etcétera. Bien, pero la cuestión es que para presentarlos y para presentar la ilustración, bueno, pensando sencillamente de una manera, bueno, digamos, totalmente básica de cómo presentar los contenidos, ¿no? Pues decidimos, evidentemente, hacer una cosa tan sencilla como, bueno, pues una hoja de contactos, ¿no? Una hoja de contactos y, bueno, a partir de ahí, tampoco no entro en la web, sé que tenemos red, pero sé que no va bien para no perder tiempo y por eso tengo unos pantallazos y creo que es suficiente, ¿no? Evidentemente, si pinchamos en cada una de esos grabados, pues se abre el grabado más grande, luego puedes entrar, luego ver los temas, luego puedes trabajar con la imagen, ¿no? Pero la cuestión es que viendo esto que es, evidentemente, parece que voy a dar una clase sobre, no qué sé, perogrullo, primer apartado, segundo teorema, o hojas de contactos para dummies y cómo representar cosas en el mundo digital, ¿no? Entonces, por eso lo que yo quería hablar, de lo que yo he venido a hablar realmente, era de una reflexión que además precisamente se me ocurrió escuchando una conferencia, supongo que similar a la que escucharemos mañana y que pronunciará Guillermo Solana, que tenía intención de hacernos ver cómo representamos o vemos la imagen artística, ¿no? Y la relación que tiene en realidad con la representación en el museo y que luego al final acaba siendo una propia autorrepresentación del museo, ¿no? Entonces, escuchando su reflexión, de repente pensé, bueno, realmente este recurso que está en nuestro proyecto se puede convertir en una especie de... Bueno, lo podemos utilizar, o sea, para pensar en él como en un modo de transformar el modo de percibir las imágenes, pero concretamente las imágenes del libro, las imágenes que ilustran libros, que tienen un problema fundamental, y es que, bueno, para muchos son, bueno, grabados, cosas que tienen relación con el texto, bien, pero que yo de repente reflexionando sobre ellos pensaba, pero que sobre todo son imágenes que tienen un problema, se han tenido que someter a un ritmo que no es el de la imagen, es el ritmo del texto, es el ritmo del libro, es el espacio de la página, es el timing, es el tiempo de la secuencia a la que la imagen no siempre está sometida, ¿no? Sobre todo el grabado, etc. De modo que estas imágenes que están en los libros ilustrados al final acaban adquiriendo una suerte de cualidades librescas, se convierten en imágenes especiales que son como imágenes de libro y entonces son diferentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, estoy pensando, claro, evidentemente cuando un usuario coge un libro físico, tiene que recorrer las páginas, tiene que someterse a decir, bueno, ahora mucho texto, tengo que esperar para ver esta representación que acompaña a este texto, entonces la manera de percibir cambia, el tiempo cambia, etcétera, ¿no? Y de repente nosotros, al colocarlas todas así, ¿no? Algo que no ha sido muy habitual porque no hay muchos proyectos sobre la ilustración del libro antiguo, hemos hecho algo que en teoría seguramente a mucha gente le encantaría, sobre todo niños entre 5 y 10 años a lo mejor, y que nosotros no haríamos jamás, que es literalmente romper un libro, deconstruirlo, ¿no? O sea, solamente podríamos percibir, como nosotros percibimos aquí, una serie completa, un programa iconográfico, como es la ilustración de un libro como Las Metamorfosis de Ovidio, tendríamos que arrancar virtualmente todas las hojas y colocarlas juntas y entonces de alguna manera pues hacer como hizo Malraux, ¿no? Cuando construyó su museo imaginario, y entonces de repente colocarlas todas juntas y decir, ya he comprendido, ya puedo ver una realidad
que en realidad el libro nunca te permitiría percibir la junta. Es una especie, la ilustración de un libro mitológico, por ejemplo, de un libro como el de Ovidio, es una suerte de universo paralelo que subyace y que tú no puedes percibir así, y que sin embargo la tecnología digital, entonces fue una reflexión que dije, evidentemente el mundo virtual, la tecnología digital es absolutamente evidente, pero evidentemente percibir el tiempo y el espacio es una cuestión de percepción, no una cualidad propia ni de la imagen ni del texto. Entonces me permite construir esta especie de visión que primero me pone en evidencia la serie y el programa iconográfico, me descubre unas relaciones que hay entre las imágenes y que hablan con el tiempo de la imagen y no con el tiempo del texto, no con el tiempo del libro, ¿no? Y me di cuenta de que, bueno, esta operación no es ni muchísimo menos nueva. De hecho, la idea que Solana proponía era abramos Google, hagamos Google Images, abramos Google Images y busquemos Daphne y miremos, y entonces tenemos un montón de imágenes que nos permiten hacer una cosa, quizá que estaba detrás de lo que Molgó planteaba, que es una de las básicas operaciones de un historiador del arte, que es, como dice Solana propiamente, es jugar al juego de las 7 diferencias, ¿no? Es decir, comparar las imágenes, verlas, que por otra parte ha sido un dispositivo de estudio y de análisis que, desde el punto de vista cultural y iconográfico, había explorado de una manera completamente exitosa Barbour, por ejemplo, al construir su álbum Mnemosine, ¿no? De modo que, de alguna manera, la reflexión sobre mi proyecto y desde el punto de vista de la imagen iconográfica y mitológica, eran solamente de repente, bueno, yo puedo recuperar cuestiones de temas en Google, etcétera, y ver muchos grabados juntos o muchas imágenes sobre el mismo tema, pero, de alguna manera, lo que yo puedo hacer si aplico una mirada, una visión a lo que yo tengo construido como herramienta digital, es hacer una operación de convertir cada edición en una especie de museo virtual, de modo que la biblioteca encierra una especie de museo dentro, ¿no? Porque de repente, reflexionando, pensé, realmente el problema, por ejemplo, de la imagen en el museo, o sea, es el problema de la descontextualización, ¿no? Algo de lo que hemos hablado. La descontextualización del objeto, bueno, hace que, de alguna manera, nosotros, de alguna manera, descontextualizamos la imagen al sacarla del libro, aunque no pierde del todo esa unidad que le da el contexto de saber que todas ellas pertenecen a un mismo libro, a una misma edición, ¿no? Pero, entonces pensé, realmente, claro, el museo hace eso y de repente el museo hace un catálogo, por ejemplo, de sus fondos y de repente recontextualiza todas sus imágenes convirtiéndolas en un libro, en ilustraciones del libro. Y nosotros hacemos exactamente la operación contraria del catálogo. Es como si la edición ilustrada fuera un conjunto de imágenes sometidas a un texto, como en un catálogo, organizadas, clasificadas, sometidas a un texto, y de repente nosotros las sacásemos y las convirtiésemos, haciendo la operación opuesta, en una especie de museo que tiene una vida, evidentemente, que básicamente, y entonces la reflexión afecta al tiempo, como dije, de la imagen y del libro, pero también al espacio, a esa capacidad de poner juntos, aunque sea en un panel virtual, ¿no? De poner juntos de otra manera una serie de imágenes para poder percibirlas y poder luego, evidentemente, hacer, digamos, deducciones, estudios, relaciones, establecer comparaciones que el historiador de arte tradicional hace y bueno, y que al final es una herramienta más, digamos, para el trabajo del historiador del arte y una utilización de las herramientas digitales. Y bueno, he conseguido hablar sin toser todo el tiempo y he terminado, y creo que más o menos es la reflexión sencillamente que quería presentar. Entonces, abrimos el turno de preguntas y de comentarios a las interesantísimas intervenciones que hemos oído, ¿no? ¿Alguien? No, lo hemos dicho todo. Hemos conseguido la mesa redonda perfecta con los... Quieren comer. Sí, no sé... Yo tenía que inventar una cosa y se me ha perdido, pero ya que no, una cosa que decía Pedro y que también... no lo hemos dicho antes, pero está también en el espíritu de estas humanidades digitales y ciencias sociales del sur, y es efectivamente trabajar en la frontera de la academia, es decir, en ese espacio híbrido donde la academia puede interactuar con otros espacios que no son el de la academia. De hecho, a la red estamos personas que
trabajamos en la universidad, pero que también vienen de otros contextos, porque consideramos que justamente es una fuente de enriquecimiento, es decir, ver que se están haciendo desde otros puntos de vista, desde otros contextos, y es uno de los objetivos que tenemos. Y el otro de los objetivos, aunque Fátima se declara filóloga clásica, pero no lo es tanto, Bueno, tengo días. también montar esa idea que se ha estado construyendo de las humanidades digitales como una cosa que tiene que ver con la filología, con la lingüística y con los estudios literarios, y que efectivamente tienen un campo de desarrollo muy importante, pero que no es eso solamente, ¿no? Y entonces en este foro hemos intentado pues, que esas temáticas que son interesantes también no son las que nosotros nos preocupan más fundamentalmente, y por tanto lo que nos preocupa son otros temas que son los que se están tocando aquí. Yo tengo un montón de dudas, cada uno hace una cosa muy distinta, y entonces al final humanidades digitales esto es popurrí, un saco en que entra todo. Un saco roto. Un saco roto. Un saco roto. O bueno, sin fondo Hay mejor. una serie de cuestiones que me parecen interesantes. Antes se ha planteado, y yo soy un defensor a ultranza del español. O sea, la dejación que estamos haciendo del español en favor del inglés es en algunas situaciones vergonzosas. Y yo durante muchos años estudié inglés y un día dije, se acabó. Incluso yo participo y organizamos algunos congresos, y estamos últimamente, porque en mi universidad hay un área muy potente moderna que está trabajando en inglés, incluso hubo un día un congreso en inglés, la mitad de él, con temas que a mí me interesaban rabiosamente, pero no fui porque no me iba a enterar de la mitad de las cosas, me dio mucho coraje. Y yo me planteé la posibilidad de organizar mi próximo encuentro de barroco en español y en portugués. Y traer algún nativo que hablase quechua y algún otro idioma de lenguas aborígenes, que pues me parece que el tema de los idiomas se habla muy a la ligera las hablas muy bien en la lengua franca, pero al final se está dejando mucho en manos del que no habla inglés, y al final los mapas que tú planteas ahí es un mapa anglosajón en inglés, y con mentalidad inglesa, y seguramente para el negocio inglés. Sí, bueno, Dominique Bing, que vendrá mañana, no sé si hablará de esto, pero él tiene un artículo muy interesante sobre esta cuestión, y es que cuando producimos en inglés estamos pensando realmente en un público inglés, y por tanto estamos afrontando problemáticas que interesan al ámbito angloamericano y al Reino Unido, porque vamos a publicar en esa revista. Y lógicamente lo que ocurre, yo siempre pongo el mismo ejemplo aquí, pues con la pasa de la Sarquía, pues no le interesa para nada a una revista norteamericana, pero a lo mejor para nosotros es muy importante, porque es un motor de desarrollo económico que puede salvar un territorio, y entonces investigar sobre la pasa de la Sarquía pues es muy importante para nosotros, pero claro, ¿quién le va a dedicar tiempo a algo que no va a estar publicado en una revista de alto impacto? Es decir, que no solamente en la lengua, es decir, que hay muchas cuestiones que están implicadas. Pero quería puntualizar porque Esteban lo ha puntualizado muy bien. Cuando estábamos hablando, yo solamente me he referido a español o castellano, pero en realidad es todo aquello que es distinto al inglés, es decir, portugués, catalán, gallego, italiano, brasileño, lo que sea, es decir, aquello que rompe con la prevalencia ya casi asumida de una manera natural de que el inglés por antonomasia sea la lengua que tenemos que utilizar como modelo, como vía de comunicación y construcción de conocimiento. Y yo aquí sí que he hecho mucho falta de menos la acción de la Real Academia. Es decir, no... Sí, bueno, la Academia. Yo no sé si... protesta porque la canción de Eurovisión está a la mitad cantada en inglés, y no protesta porque a nosotros nos evalúen mejor la producción científica, porque el mismo artículo está escrito en inglés y entonces tiene más puntuación que en eso no veo ninguna protesta. Es decir, nos detenemos en cosas para mí anecdóticas, y sin embargo una cosa fundamental yo creo que no he dejado. No sé si alguien quiere hacer una... Yo, si puedo hacer... y precisamente para utilizar mi condición de filóloga clásica de helenista, o sea, creo que a lo mejor podría ir en la línea de lo que los helenistas españoles han hecho, que es construir unas herramientas tan potentes en español que la academia no tiene más remedio que aprender, y eso se lo dije yo una vez a un alemán en Harvard, y fui un poco valiente porque es una vaca sagrada, y le dije, ahora los alemanes tienen que aprender español para consultar el mejor diccionario